¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Vamos a continuar con nuestros temas de lógica. Lo que corresponde ver ahora y en las siguientes reuniones, en nuestras siguientes clases, es algunos temas relativos a la lógica proposicional. Vayamos, como se dice desde el principio. ¿Qué cosa, profesor, es la lógica proposicional? ¿Qué cosa se entiende? Bueno, tú sabes que hemos hablado ya en nuestra clase pasada de que la lógica se puede entender de modo no formal, por ejemplo, cuando estudiamos acerca de las falacias no formales, pero también la lógica es una ciencia formal, una ciencia rigurosa, muy semejante a las matemáticas y que se basa también en el cálculo, como las matemáticas. Ahora, la lógica formal es parecida a esto, mejor dicho, esto es lógica formal también. La lógica formal es una ciencia muy amplia, muy gigante, muy extensa. Y como tal se divide también en ramas. Una rama de la lógica formal es lo que estamos viendo ahorita, la lógica proposicional, que en particular justamente es esto. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay otra lógica que es un poco diferente, que también es formal, pero no es proposicional. Por ejemplo, si uno dice, ningún pirata es honesto, entonces ningún honesto es pirata. ¿No es cierto? Un ejemplo muy sencillo. Ningún pirata es honesto, ningún honesto es pirata. Esto es una suerte de formalización, pero no es en lógica proposicional, sino en otra lógica que vamos a ver también y que se llama lógica de clases o, como algunos también le llaman, lógica predicativa. Pero no estamos ahorita para hablar de esta lógica en realidad, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahorita es de otra lógica, lo que hemos estado comentando ya y lo hemos puesto como título, la llamada lógica proposicional. La lógica proposicional es aquella rama de la lógica, como ves, que se llama así porque estudia la proposición. Pero en realidad, como toda lógica, el interés fundamental de esta lógica, como toda, es la inferencia. Lo que sucede es que para determinar la validez de una inferencia, la lógica proposicional emplea la proposición y lo relaciona con ciertos conectores muy famosos, con i, con o, si entonces, sí y solo sí, y el conector negativo no. Entonces, para la lógica proposicional, una inferencia es válida o inválida dependiendo del conector que estemos empleando. Mira estos conectores. Entonces, como esta lógica se basa mucho en el cálculo, entonces exige mucho el empleo de estos operadores lógicos, como lo vamos a ver. Veamos los ejemplos. Premisa 1. Miguel Grau nació en Perú o en Chile. Premisa 2. Miguel Grau no nació en Perú. Conclusión. Miguel Grau nació en Chile. Entonces, esta inferencia se formaliza así. Por efectos pedagógicos, para efectos de nuestra clase, al o y al no le cambio de color. Este es el o, este es el no. Lo mismo hago aquí. Grau nació en Perú y en Chile. Grau nació en Perú, Grau nació en Chile, y esta inferencia se formaliza así. Y este simbolito es de la i. Ahora bien, hasta por sentido común, tú que eres un muchacho bastante acucioso, te das cuenta de que el hecho que Grau haya nacido en un país no se sigue que haya nacido en otro, ¿sí o no? Evidentemente, esta inferencia es inválida, pero ese análisis que hemos hecho es un análisis espontáneo, un análisis no formal. Si aplicamos la lógica formal, la lógica rigurosa, descubrimos de que efectivamente esto es inválido. ¿De acuerdo? Esto es inválido porque de P no puede seguir Q, imposible. De una variable no se sigue otra, no necesariamente. En cambio, acá sí. Acá este cálculo es válido
porque emplea leyes que inclusive tú conoces. Mira acá, tú tienes una O y tienes que la que se repite, en este caso la P, se encuentra con el signo cambiado. ¿Qué sucede cuando la P se encuentra, mira, con un signo cambiado y tienes una O? Simplemente eliminas los dos y por tanto te queda Q. Por ejemplo, yo tengo, mira acá, A, O, B, O, negación de C, O, negación de R. Y tengo, por ejemplo, negación de A, I, C, I, R. De todo esto, ¿qué va a salir? Entonces, vamos a aplicar esta regla aquí. ¿Qué dice la regla? Dice, tú tienes una O, miren, en este caso varias O's, y tienes que el símbolo que se repite se encuentra con el signo cambiado. Entonces, aquí el signo está cambiado, aquí también el signo está cambiado, aquí también el signo está cambiado. ¿Qué sucede cuando este es el caso? Este se va con este y este se va con este. Quedando B sola, respuesta final, B sola. Entonces, este es un cálculo formal. Y en mucho, para establecer un cálculo correcto, es importantísimo el valor, el significado de estos operadores, en este caso la O, en este caso la negación. Entonces, la lógica proposicional se llama también lógica de las proposiciones sin analizar. ¿Por qué? Porque no analiza, valga la redundancia, internamente la proposición, sino lo que hace es relacionar esta proposición, Grau nació en Perú, con esta otra, Grau nació en Chile. Los relaciona a través del enlace O. Igual, aquí en esta inferencia, Grau nació en Perú está relacionado con la proposición Grau nació en Chile a través del enlace I. Entonces, esta lógica no analiza la parte interna de la proposición, sino lo que hace es analizar, da dos proposiciones independientemente, analizarlas, reunirlas con enlaces como I, como O, como sí entonces, como sí, solo sí, como no, y en función a ello determinar cuándo una inferencia es válida y cuándo no. Y la lógica, como toda ciencia, pues tiene leyes, de tal manera que una ley siempre va a expresar una inferencia válida. Toda inferencia que cumpla con una ley siempre será válida. Esto es una ley lógica, se llama el silogismo disyuntivo. De tal manera que toda inferencia que cumpla con esta ley siempre será válida, siempre, eternamente, sin excepción. ¿Está bien? Canto o bailo, resulta que no canto, bailo, válido, siempre es válido. Pepe Lucho estudia o trabaja, resulta que Pepe Lucho no estudia, por tanto Pepe Lucho trabaja, siempre es válido. Marte es una estrella o es un cometa, resulta que Marte no es una estrella, por tanto es un cometa, inferencia válida. Mari Carmen baila reggaetón o salsa cubana, resulta que Mari Carmen no baila reggaetón, por tanto Mari Carmen baila salsa cubana, es una inferencia válida. ¿Listo hasta ahí? Me hago entender. Martín Vizcarra es presidente de Argentina o 2 más 2, 8. Martín Vizcarra no es presidente de Argentina, por tanto 2 más 2, 8. Válido, porque cumple con la ley. Toda inferencia que cumpla con esta ley siempre es válido para la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Ahora, y como es lógica proposicional y le importa mucho relacionar proposiciones, es obvio que debemos hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es la proposición. Y acá yo te invito a que leas esta definición que te ofrezco sobre lo que es una proposición. Profesor, ¿qué es una proposición? En la clase pasada habíamos definido la proposición como una oración verdadera o falsa, lo cual está bien, lo cual nos permitía poquito a poco acercarnos a lo que es una proposición. Ahora te ofrezco una definición un poco más exacta, un poco más profunda, más para efectos de nuestra clase en particular. Vamos a decir que la proposición es el significado de un enunciado aseverativo
que posee valor veritativo. Ahora uno dirá, profesor, ¿qué es eso? Ya, bien, mira. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo desearía tener un automóvil? Eso no es una aseveración, es un deseo, es la expresión de un deseo. No sé si me hago entender, no sé si me hago entender. No sé si estudiar medicina o derecho. Eso no es una aseveración, es una duda. ¿Me hago entender? Entonces, una aseveración es un enunciado, una oración que asevera. ¿Y qué es eso? Que nos afirma o nos niega algo. Si yo digo, ¿cómo desearía tener un carro propio? No estoy afirmando nada, estoy solamente mostrando un deseo. Si yo digo, no sé si estudiar medicina o ingeniería, no estoy afirmando nada, no estoy aseverando nada, estoy simplemente dudando. Pero si yo digo, la pizarra es verde, sí estoy aseverando algo, estoy afirmando algo, que la pizarra es verde. Si yo digo, la pizarra no es verde, también es una aseveración. Entonces, ¿qué es aseverar, profesor? Aseverar es afirmar o negar algo. Eso es aseverar. Afirmar o negar algo. ¿De acuerdo? Entonces, de un ratito vamos a hacer una lista de enunciados que son proposiciones o que expresan una proposición y otras que no. Pero por ahora dejémosla ahí. Entonces, digamos que la proposición es el significado de un enunciado aseverativo, pero a la vez ese significado debe tener valor veritativo, puede ser verdadero o falso. ¿Qué significa valor veritativo? Repito, que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo hola, ¿es verdadero o falso? Pues nada, porque los saludos no son ni verdaderos ni falsos. Si yo digo, joven, guarde silencio por favor, eso no es ni verdadero ni falso. Eso no tiene valor veritativo. Si digo mesa, tampoco es verdadero o falso, es un nombre. No tiene valor veritativo. Pero si digo Lima es capital de Colombia, ahí estoy aseverando que Lima es capital de Colombia y además ese significado es falso, obviamente, porque Lima es capital del Perú. ¿Me hago entender? Entonces las proposiciones son los significados o el significado de un enunciado aseverativo que afirma o niega y que posee valor veritativo. Es decir, puede ser verdadero o falso. Tengamos acá un ejemplo. A ver, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo que significado? No entiendo. Veamos. Por ejemplo, tenemos acá dos enunciados aseverativos. ¿Por qué? Porque estás aseverando algo, porque estás afirmando algo. En este caso tengo el primer enunciado, las mandarinas y las naranjas se parecen. Tengo el enunciado 2, las naranjas y las mandarinas se parecen. Evidentemente, son dos enunciados diferentes. Es más, tú sabes idiomas y de repente sabes que esto se puede enunciar en inglés, en francés, en ruso, en quechua, en japonés. ¿Es cierto o no? Ahora, sin embargo, lo enuncies en francés, en quechua, en ruso, en japonés, y lo digas como lo digas, tiene un mismo significado o no. O no. O no. ¿Cierto? O no tiene el mismo significado. Entonces, ese significado es lo que es la proposición. ¿Me hago entender o no? Entonces, la proposición es el significado, es como decir el mensaje que encierra un enunciado aseverativo. Y ese mensaje es verdadero o falso. ¿Listos ahí o no? ¿Listos ahí? Si yo digo, por ejemplo, Lima es capital del Perú. Ese es un enunciado aseverativo. ¿Cierto? También puedo decir, la capital del Perú es Lima. Otro enunciado aseverativo. Pero si te pones a analizar bien, esos dos enunciados aseverativos, Lima es capital del Perú, la capital del Perú es Lima, presenta el mismo significado. Y como presenta el mismo significado, se formaliza, se simboliza con una variable, con una letrita, con la letra P. ¿Me hago entender o no? Entonces, cuando uno detecta una proposición y lo formaliza, en este caso con P, lo que estoy diciendo es,
dada distintos enunciados. Pero si los distintos enunciados presentan el mismo significado, entonces todos esos enunciados deben usar la misma variable. En este caso, la variable P. ¿Me hago entender o no? Por ejemplo, yo tengo acá enunciado 1 y este enunciado está en español. Enunciado 2, que está en francés. Enunciado 3, que está en inglés. Enunciado 4, que está en quechua. Debido a las traducciones, uno puede decir lo mismo con distintas lenguas y por tanto enunciar de diversas maneras. Pero como todos son traducciones, entonces todos tienen el mismo significado. Y esto es lo que se llama proposición. Y es a este significado el que le corresponde la variable P. ¿Me hago entender hasta ahí? Eso es lo que debes entender. Entonces miren por acá, muchachos, miren por acá. Ya hemos visto entonces que la lógica proposicional es aquella rama de la lógica formal que estudia la inferencia. Toda lógica estudia la inferencia. Y lo estudia a partir de relacionar proposiciones con los enlaces y, o, si entonces, sí, solo sí y no. Esta inferencia es válida, esta inferencia no es válida a partir del análisis lógico que emplea estos enlaces que se llaman operadores. En este caso la O, la negación y en este caso la I. ¿De acuerdo? Entonces, es el uso de operadores y es el cálculo en base al cumplimiento de leyes lo que va a determinar cuándo una inferencia es válida y cuándo no. En este caso, esta inferencia es válida porque cumple con una ley lógica. Ahora, si la lógica proposicional requiere mucho de las proposiciones, entonces tenemos que definir lo que es una proposición. Una proposición es el significado de un enunciado aseverativo. ¿Qué es un enunciado aseverativo? Un enunciado que afirma o que niega. No confundir con los enunciados que expresan dudas o expresan deseos. Pero a la vez, ese significado debe tener valor veritativo, es decir, es verdadero o falso. Por ejemplo, acá tenemos enunciados diferentes, pero estos enunciados diferentes presentan un solo significado. Ese único significado es la proposición y como tal se formaliza con P. Entonces estábamos comentando de que la proposición es el significado de un enunciado aseverativo. Este enunciado aseverativo es aquel que puede ser determinado a partir de su valor veritativo, es decir, que pueda ser verdadero o pueda ser falso. De tal manera que hay que hacer unas distinciones entre enunciados aseverativos que afirman o niegan, pero también de aquellos enunciados que no son aseverativos, los deseos, las preguntas, las órdenes, las dudas. Veamos algunos ejemplos. Entonces, acá tenemos una lista de enunciados y tú me vas a ayudar en cuál de cada enunciado encontramos una proposición y cuál no. Entonces hemos puesto como título enunciados proposicionales y no proposicionales. Entonces, algunos de estos ejemplos son enunciados proposicionales, es decir, enunciado que encierra una proposición. Pero también hay otros enunciados que no encierran una proposición y por consiguiente son llamados enunciados no proposicionales. Lo iremos aprendiendo en la misma práctica. Veamos. A ver, Perú es un país americano. ¿Es aseverativo o no? Sí, asevera, está afirmando. ¿Posee valor veritativo? Claro que sí, claro que sí. ¿Es verdadero o falso? En este caso es verdadero. Claro. Entonces, sí, pues, efectivamente. Este enunciado es un enunciado que encierra una proposición. Claro que sí. Entonces, este enunciado, vamos a poner acá, sí es proposición. Así vamos a poner. ¿De acuerdo? O sí encierra una proposición. ¿Listo? Veamos el segundo caso.
Perú es un país europeo. Sí, pues, claramente, es un enunciado proposicional porque está aseverando y el significado es verdadero o falso. En este caso, el significado es falso, ¿cierto o no? Entonces, si es enunciado proposicional y por tanto vamos a poner si es enunciado proposicional. Facilito. El Sol no es un planeta. Creo que está clarísimo, ¿no? Creo que ahí ya no hay nada que decir. Está aseverando, claro. O sea, está negando algo. Recuerda que aseverar es negar algo. Y efectivamente, este enunciado es un enunciado proposicional. Está negando algo. Más allá que sea verdadero o falso. Pero ¿puede ser verdadero o falso o no? Sí, por supuesto. Claro, el Sol no es un planeta. Es verdadero justamente. Cumple con todos los requisitos. Entonces ponemos por acá que sí es un enunciado proposicional. Siguiente. Deseo volverte a ver. ¿Es un enunciado aseverativo? ¿Deseo? No, profesor. Esto se llama enunciado desiderativo. Desiderativo. Los enunciados desiderativos son aquellos enunciados que expresan justamente deseos. Deseo volverte a ver. ¿Me hago entender o no? Deseo ingresar a San Marcos. Deseo ser universitario. Son expresiones que enuncian deseos. Anhelo estar contigo, amor mío. Ya, ese es un enunciado, es desiderativo. Muestra un deseo. Y obviamente no es aseverativo, no afirma categóricamente ni niega categóricamente y por consiguiente de arranque, profesor, de arranque, no es proposición. No es proposición. Porque para que sea proposición o para que encierre una proposición debe ser un enunciado aseverativo. Y como no es aseverando nada, sino manifestando un deseo, simplemente no encierra proposición alguna. Veamos. Quizás mañana llueva. Eso más suena a duda, ¿no? Quizás puede ser que ingrese. Puede ser que Perú vaya al mundial. Puede ser que me cure del coronavirus. Puede ser que me contagie. Entonces, en estos casos no estamos aseverando, sino manifestando más que nada dudas. Justamente se llaman enunciados dubitativos. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces vamos a poner por acá. Este enunciado es un enunciado dubitativo, no es un enunciado aseverativo y por consiguiente no encierra una proposición. Si quieres, para hacerlo más claro y no te olvides, como dijimos, que este tipo de expresiones, ¿cómo se llaman? ¿Enunciados qué? ¿Desiderativos o aseverativos? Muy bien. Estos son enunciados desiderativos. Son enunciados desiderativos, ¿ya? Que muestran un deseo. En cambio, estos enunciados, que tampoco encierran una proposición, son enunciados, como los dije, dubitativos. Dubitativos, ¿ya? Son aquellos que manifiestan alguna duda. Pero compara ahora, mira, compara este enunciado, quizás mañana llueva, con el siguiente. Ahora está lloviendo. Creo que es clarísima la diferencia, ¿cierto? Ahorita está lloviendo. Ahorita, en este momento. Claramente es una aseveración, ¿sí o no? Profe, pero no está lloviendo, no importa. Lo que cuestión es analizar el enunciado. Y aquí claramente está aseverando algo, que ahora está lloviendo. Claro. Y tiene un significado que posee valor veritativo, porque es verdadero o falso. En este caso, ahorita no está lloviendo y por tanto esa oración es falsa. Pues. Entonces, cumple con los requisitos, profesor. Es un enunciado aseverativo y su significado posee valor veritativo. Puede ser verdadero o puede ser falso y por consiguiente este enunciado, si es un enunciado proposicional, voy a ponerle así, profesor, sí es P. Facilísimo, facilísimo.
Vamos ahora por este lado, ¿ya? A ver. Pero mira, compara, mira por acá. Compara esta oración anterior, ahora está lloviendo, con esta, llueve. ¿No te percatas que ambos enunciados presentan el mismo significado o no? Yo puedo decir, ahora está lloviendo, como también puedo decir, llueve o no. Jóvenes, llueve. ¿Qué estoy diciendo? Que ahora está lloviendo o no. O no. O sea, a lo que voy es que no necesariamente un enunciado proposicional, no necesariamente una proposición, vamos a decirlo así, es una oración gramatical con sujeto, verbo, predicado. No. Porque si estamos hablando que las proposiciones son los mensajes, o sea, son los significados, claramente esta única palabra encierra el significado de que ahora está lloviendo. ¿Me hago entender? Y por consiguiente, este enunciado es un enunciado aseverativo, asevera, afirma algo, y su significado posee valor veritativo, es verdadero o falso. En el caso actual es falso porque no está lloviendo, y por consiguiente, claro, clarísimo. Y compara, mira, este llueve con esto, mesa. No es lo mismo. Llueve significa, si quieres decir, ¿no? Significa ahora está lloviendo. Pero mesa, que ahora está meciendo. No, pues, está meciendo. No. Mesa es mesa. Mesa es un nombre, es como decir Pedro, Roxana, Jimena. O sea, no, son nombres propios, etc. Pero son nombres. Y los nombres no son enunciados aseverativos, que están aseverando algo. No, son nombres. Son otro tipo de expresiones lingüísticas. Y por consiguiente nada que ver, pues, profe. Acá simplemente no es P, no es proposición. Del mismo modo, hola. Salud, tampoco. Bienvenido, menos. ¿Cómo estás? Tampoco. Son saludos. Los saludos no son nada, no tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. Los saludos no son en oraciones o enunciados aseverativos, no poseen valor veritativo, nada, y simplemente de arranque le pongo así, pues, profe. No es P, no es proposición. Ni hablar. Silencio, por favor. ¿Te parece que ese es un enunciado aseverativo? ¿Está aseverando algo? No está aseverando nada, profesor, que está hablando usted. No está aseverando nada. Simplemente está dando una orden. Además, ya me acordé, tú sabes que las proposiciones se encuentran en una función del lenguaje. ¿En qué función del lenguaje se encuentran las proposiciones? ¿Expresiva, informativa o apelativa? Informativa, porque informa. Lima es capital del Perú, el Perú es un país europeo, el Sol no es un planeta, pero cuando digo silencio, por favor, ¿esa es función informativa? No, es función apelativa, es la función que da órdenes. Préstame tu cuaderno, por favor. ¿Esa es la proposición? No tiene nada que ver. Entonces, esta es una expresión que se encuentra en la función apelativa. Esto es una orden y por consiguiente no es un enunciado proposicional de ninguna manera. Veamos acá. Claro, puedo poner Paolo Guerrero, ¿no? Por efectos amplios no pongo Paolo Guerrero. Guerrero más. Guerrero es un futbolista peruano. O sea, Paolo Guerrero es un futbolista peruano. Cumple con todo. Estás aseverando algo, ¿no es cierto? Y el significado es verdadero, tiene valor veritativo y claramente, profesor, claramente es de la función informativa. Está, todo, cumple todo. Entonces, si es proposición, si encierra una proposición es enunciado. Y compara este enunciado. Paolo Guerrero es futbolista peruano, que como hemos estado comentando, evidentemente, si es un enunciado proposicional, si encierra una proposición, y compáralo, maestrazo, con este enunciado. Él es futbolista peruano. Él es futbolista peruano. ¿Quién es el él? ¿Quién es el él? No se sabe.
Aseveras, pero no claramente, pues, ¿no? Y además, como tiene el él, no tiene valor veritativo. Debe cumplir todos los requisitos. Y no se puede saber en ese caso si es verdadero o falso. Nada. Nada. Para hacerlo más directo, mira. Te lo digo de frente. Este tipo de enunciados son semejantes a ese tipo de enunciados. ¿Te percatas qué de común hay entre este enunciado y ese de ahí? Te lo digo. Lo común es el él. Que el él es como decir la X. Son sinónimos en lógica. Ese tipo de partículas tiene un nombre. Lo sabes, porque tú sabes matemática. Se llama así. Son variables. Y el gran problema de que cuando en un enunciado hay una variable, no se puede establecer con rigor su valor veritativo. O sea, hablando más claramente, no se sabe quién es el él. No se sabe quién es el X. Sí se sabe, profe, porque 10 menos 2 es igual a 8. Entonces X vale 8. ¿Y quién te ha dicho que eso es verdadero? Claro, tú dices que eso es 8 en tanto y cuando asumimos de antemano que eso es verdadero. Pero yo nunca he dicho que esa oración es verdadera. Tampoco le he dicho que es falsa. No he dicho nada, solamente puse eso. No, ese es el asunto. Igual. Tú no sabes a quién me refiero. No, ¿te refieres a Pablo Guerrero? No. Yo solo digo, él es futbolista. Ella baila. ¿Quién es el ella? Yo digo, Alan García se suicidó en el 2019. Ya. ¿Encierra una proposición o no? Claramente, sí. Pero si yo digo, X se suicidó en el 2019. ¿Qué? ¿Quién es el X? O él se suicidó en el 2019. ¿Quién es el él? No se sabe. No le hagas mucha vuelta. No, se refiere a Alan García. ¿Y cómo sabes que me refiero a Alan García? ¿Acá tú lees mi pensamiento o qué? Claro, pues, no se puede saber con rigor. Para nada. Entonces, a raíz de ello, profesor, a raíz de ello, simplemente, esto de arranque, no tengo nada que decirte. Es más. Vamos a seguir hablando. Tú sabes esto, este tipo de expresiones tienen un nombre en matemática, ¿no? Que también puede cubrir a esto. ¿Sabes cómo se llaman estas expresiones? Se llaman así. Lo voy a poner completito. Se llaman, ¿qué dice ahí? Enunciados abiertos. O también he escuchado este tipo de expresión. O ¿sí o no? ¿No es cierto? Este enunciado se llama enunciado abierto o también se llama función proposicional. Entonces, ¿qué es una función proposicional o enunciado abierto? Es aquella expresión, sobre todo en el campo de la matemática, donde encontramos una variable que no está definida. Y como no está definida, se comete el error de no saber si es una expresión verdadera o falsa. Y por consiguiente, como no se sabe, no se puede identificar su valor veritativo, entonces simplemente no es proposición, no entra en el campo de la proposición dentro de la lógica formal proposicional. Como te comenté, ya creo que estoy hablando bastante, vamos por acá, como te comenté, la lógica es muy amplia, la lógica tiene muchas ramas, es como la matemática. Entonces, para otros sistemas lógicos, te cuento algo, para otras formas de entender la lógica, este tipo de expresiones pueden ser consideradas proposiciones, claro que sí, pero para otra lógica. Pero para la lógica formal, la lógica proposicional, la lógica que estudiamos, definitivamente este tipo de enunciados son enunciados no proposicionales. Ya te expliqué por qué. Ya, ojo al piojo, ¿eh? Para nuestra lógica formal proposicional, este tipo de enunciados no guardan proposición alguna. ¿De acuerdo? Para otras lógicas, de hecho, pero para nuestra lógica que estamos viendo, no, de ninguna manera. Entonces acá hemos puesto algunos ejemplos y continuamos con otros más.
Tenemos estos ejemplos, por ejemplo, mira acá. Ya hemos dicho que esto no es proposición, lo voy a poner inmediatamente, porque lo sabes, lo hemos comentado. No es proposición, es un enunciado abierto. Pero no te confundas este tipo de expresiones, este tipo de enunciados con este tipo de enunciados. Este tipo de enunciados encierra una cuestión verdadera o no. No importa el valor que tiene A, no importa el valor que tiene B, siempre es verdad, ¿no es cierto o no? Por supuesto, profesor. Y por tanto, este enunciado asevera algo, asevera esto, y evidentemente tiene valor veritativo, es verdadero. Y por consiguiente, sí es proposición. Y lo mismo ocurre con este tipo de enunciado. Distancia igual velocidad por tiempo. Profe, pero son variables. Sí, pero ¿sabes que es verdadero o no? No importa qué valor tenga D, no importa qué valor tenga B, no importa qué valor tenga T, es verdadero siempre. Y por consiguiente, asevera y tiene valor veritativo. Si encierra una proposición. Muy diferente a esto. ¿Esto se puede saber si es verdadero o falso? No, esto sí. Más claro, nunca te olvides. Las leyes científicas, las leyes de la ciencia, y tú sabes un montón de leyes, siempre son proposiciones. Comparemos esta oración. El actual presidente es Alan García. Asevera y tiene valor veritativo, en este caso falso. Por consiguiente, sí encierra una proposición. El actual presidente. ¿Quién es el presidente? No, automáticamente, profesor, no es proposición o no encierra una proposición. Y es más. Tú sabes que esta frase es como un sujeto, ¿no? Es como un nombre, ¿cierto? Y tiene una denominación bastante curiosa. Se llama así, se llama descripción definida. Descripción definida. Las descripciones definidas son como sujetos. ¿De acuerdo? Yo digo, el último virrey del Perú. Esa frase es una descripción definida y no es un enunciado proposicional. No se sabe a quién se refiere. Pero yo digo, el último virrey del Perú es Martín Vizcarra. Evidentemente, ese enunciado sí encierra una proposición porque tiene una aseveración y además posee valor veritativo. Si yo digo, el último inca del Tahuantinsuyo, eso es una descripción definida. Pero si yo digo, el último inca del Tahuantinsuyo es Francisco Bolognesi, ese enunciado sí es un enunciado proposicional. Entonces, no confundir las proposiciones con las descripciones definidas. Esto es una frase filosófica. Y te digo de arranque, muchachones, las frases filosóficas simplemente de arranque, no tengo nada que decirte. Pienso, luego existo, la famosa frase de Descartes, no pueden ser considerados enunciados proposicionales. Y es más, no te olvides que las famosas frases filosóficas, conócete a ti mismo, se llaman así, se llaman filosofemas. Y por una suerte hasta de convención, las frases filosóficas no son consideradas enunciados proposicionales. Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, lo que dijo Immanuel Kant, tampoco pueden ser considerados enunciados proposicionales, son filosofemas. Pero mira, compara este enunciado con este de acá. Una cosa es decir, solo sé que nada sé, y otra cosa es enunciar, Marx dijo, solo sé que nada sé. ¿Está aseverando algo o no? Sí, aseverando que Marx dijo algo. ¿Posee valor veritativo o no? Sí, porque es falso, ya que no lo dijo Marx, sino Sócrates. Entonces, evidentemente, cumple con los requisitos y sí encierra una proposición. Ni hablar si yo digo, la pizarra del aula es verde. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, sí cumple con los requisitos, asevera, y en este caso es verdadero, claro que sí. Tiene valor veritativo, es verdadero. Si yo hubiese puesto la pizarra del aula es azul, también es un enunciado proposicional, porque cumple con los requisitos, asevera y posee valor veritativo falso.
Pero compara esto, la pizarra del aula es verde con la pizarra es alegre. De arranque, profe. Y es más, mira, te lo voy a decir. Este tipo de expresiones, un poco absurdas, ¿no? Reciben un nombre. Se llaman así. Se llaman así, estimados compañeros. Se llaman, ¿qué dice ahí? Pseudo proposiciones. Digámoslo así en términos coloquiales, la pseudoproposición es como una suerte de proposición bamba. O sea, gramaticalmente parece que fuera una proposición, ¿no? La pizarra es verde, la pizarra es de madera, uno puede decir la pizarra es alegre, parece gramaticalmente, pero un análisis lógico nos hace dar cuenta de lo absurdo que es. Entonces, ¿qué es una pseudoproposición? Una expresión absurda. La luna tiene hambre, la pizarra me guiña el ojo. O sea, no, son cosas que no vienen a la lógica y por tanto no son consideradas proposiciones. Digámoslo en forma muy sencilla, las expresiones absurdas simplemente no son consideradas enunciados proposicionales. ¿Ya? A Dios rogando y con el mazo dando es una frase célebre, ¿no? Las frases célebres tampoco son consideradas enunciados proposicionales. Se le pone acá que ese tipo de expresión no encierra una proposición. ¿De acuerdo? Muy bien. A caballo regalado no se le mira el diente. Tampoco es un enunciado proposicional. ¿De acuerdo? Vive el Perú. Claro está, profesor. Es una expresión, pero ¿será proposición? No, es una función exclamativa. Además, eso está en la función exclamativa, la función expresiva del lenguaje. Y simplemente, profesor, se declara que este tipo de enunciados no es proposición. ¿De acuerdo hasta ahí? Como se han dado cuenta, muchachos, no todo enunciado puede ser catalogado como una proposición. Entonces, en esos puntos hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces vamos a hacer como un repaso de lo que hemos estado practicando hace un momento. Recuerda entonces qué enunciados no son enunciados proposicionales y qué enunciados sí lo son. Por ejemplo, los enunciados que están en función expresiva y apelativa jamás pueden encerrar una proposición. Te amo, soy feliz, te quiero mucho mamá, vive el Perú, silencio por favor, préstame tu cuaderno, ¿cuál es tu nombre? Jamás pueden encerrar una proposición. Tampoco los denominados enunciados abiertos o funciones proposicionales. Como ves ahí, debido a la presencia de la variable, no se puede saber si la oración es verdadera o es falsa. De tal manera, si yo digo, ella es candidata presidencial en las elecciones del 2021, esa oración no puede ser considerado un enunciado proposicional porque simplemente no se sabe quién es el ella. El ella es como la X, como hemos estado viendo hace un ratito, ¿no es cierto o no? Recuerda que tampoco puede encerrar una proposición las denominadas descripciones definidas. El actual presidente del Perú. O sea, no se sabe qué está refiriéndose con el actual presidente del Perú, ¿no es cierto o no? Entonces, tampoco son proposiciones. Claro, si yo digo, el actual presidente del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, evidentemente ese enunciado sí es un enunciado proposicional. Claro que sí. Pero si yo digo solamente el actual presidente del Perú, ¿no? El último virrey peruano, el astronauta que pisó la luna, simplemente son oraciones, enunciados que no son enunciados proposicionales. Tampoco los sustantivos o los nombres propios, Mesa, Pizarra, Martín, José, Alejandra, Roxana, son simplemente expresiones que no guardan ninguna proposición. Tampoco pueden ser considerados enunciados proposicionales los filosofemas, o sea, las frases filosóficas. Conócete a ti mismo, la religión es el opio del pueblo, Dios ha muerto, atrévete a pensar por ti mismo. Esas son las famosas frases de los filósofos. Tampoco, obviamente, pues expresiones como la famosa sentencia de Descartes, pienso, luego existo, no son considerados proposiciones por una cuestión estrictamente convencional. Es que lo que pasa es que cuando uno lee proposiciones, muchachos, se refieren básicamente a aquellos enunciados de la ciencia. La ciencia tiene por tarea describir, tiene por tarea explicar. Entonces, de un u otro modo, la ciencia da cuenta de hechos con cierta objetividad.
Las escuelas filosóficas son tan diversas que inclusive se discrepan entre sí. En cambio, la ciencia busca una serie de universalidad en el conocimiento. Entonces se puede decir que los enunciados científicos sí son proposiciones, en cambio los dichos, las sentencias de los diversos filósofos que han existido no son considerados proposiciones. Del mismo modo, los dichos populares, las llamadas frases célebres, a caballo regalado no se le mire el diente, ¿no es cierto? Una golondrina no hace un verano. Esas son expresiones populares que son pues dichos que no guardan ninguna cuestión con el asunto científico y por consiguiente no son enunciados proposicionales. Tampoco son enunciados proposicionales las denominadas pseudoproposiciones. Yo digo, el día es lluvioso. Sí se puede entender, el día de hoy es lluvioso. Enunciado proposicional, de hablar. Si yo digo, el día de hoy hará mucho calor a 30 grados centígrados. Es obvio que sí es un enunciado proposicional. Pero si yo digo, el día tiene hambre, esa es una oración absurda. Recuerda que las pseudoproposiciones son enunciados que tienen la apariencia de proposición, al menos de la manera gramatical, o sea, presenta una suerte de sujeto, de predicado, da la impresión que tiene un sentido, pero el análisis lógico da cuenta de que ese tipo de expresiones no guardan ninguna concordancia en sí mismas, son oraciones absurdas y por eso se llaman pseudoproposiciones. También los saludos o expresiones de cortesía. Hola, muchas gracias, te veo mañana, ¿no es cierto? Que te vaya bien, pasa un bonito día, que Dios te bendiga. Son expresiones que no son enunciados proposicionales. Simplemente vienen a ser cortesías de la vida diaria que no guardan mayor interés para el aspecto de la lógica que está vinculado con el asunto de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que las proposiciones, digámoslo así, se enuncian en oraciones, en enunciados, algo especiales, bastante objetivos, bastante concretos, vinculados con la ciencia, que tienen cierto rigor. Por ejemplo, si yo digo el agua hierve a 100 grados, obviamente esa es una proposición, ni hablar. Si yo digo, por ejemplo, el sol es una estrella, proposición. 2 más 2, 4, proposición. 2 más 2, 25, proposición. Alan García es el actual presidente del Perú, proposición. El sol es un planeta, proposición. Arequipa es un estado de Venezuela, proposición. Entonces las proposiciones son enunciados que tienen una vinculación bastante estrecha con la ciencia, con la cuestión informativa. ¿De acuerdo? Ahora, las proposiciones, muchachos, se clasifican, ¿ya? Y acá lo vamos a detener paso a paso, con cierta calma, cierto orden, para dar cuenta de esto. Básicamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio, las proposiciones se clasifican de dos maneras. Tú sabes bastante de química, conoces mucho de ciencia y sabes que es un átomo y tú sabes que es una molécula, ¿no es cierto o no? Ya. En términos generales, pues digamos que la molécula es la unión de átomos y átomo vendría a ser el elemento más simple, ¿cierto? El que ya no se puede dividir, justamente en la época de los griegos, átomo significa sin división. De seguro la química actual nos habla de partículas subatómicas, pero eso no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, átomo se entiende como lo más básico, el elemento primordial, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. El agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. El agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? Dos. El primero, el agua hierve a 100 grados. El segundo, el alcohol se evapora en el aire. Como hay dos mensajes, toda esa proposición, ¿cómo crees que se va a llamar? ¿Proposición atómica o molecular? Molecular, porque es algo compuesto. Justamente las proposiciones moleculares se denominan proposiciones simples o compuestas. Ajá, muy bien, compuestas. Muy bien, perfecto. Pero si yo dijera nada más, el agua hierve a 100 grados, ¿te parece que esa es una proposición molecular o una proposición atómica? Una proposición atómica, claro. ¿Y las proposiciones atómicas qué son?
¿Compuestas o simples? ¿Qué crees? Tú sácalo por lógica, porque es una clase de lógica. ¿Ah? Simples, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? Uno, que Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Como hay un solo mensaje, ¿cómo se llama? ¿Proposición compuesta o simple? ¿Qué crees? Simple. Y al ser simple, ¿qué va a ser? ¿Predicativa o relacional? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Porque las simples a su vez se dividen en dos. Pero, al decir que es simple, ¿qué es? ¿Compuesta o atómica? Atómica, claro. Al ser simple, es atómica. Átomo, unidad básica. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? Que las proposiciones simples son aquellas proposiciones que tienen solamente un mensaje. Y como son simples, se les llama también atómicas, pero con un pequeño detalle. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, el Perú no es un país asiático. El Perú no es un país asiático. Ya, profe, ahí hay un mensaje, que el Perú no es país asiático. Sí, seguramente hay un mensaje, pero acá una valga aclaración. Se entiende que lo que es simple ya no se puede dividir más, ¿cierto o no? Claro, lo que es átomo, bajo el punto de vista de lo que es un átomo, ya no se puede partir más, no se puede disgregar más, porque obviamente es un átomo. De tal manera que si yo digo, el Perú no es un país asiático, si lo analizamos con mucho cuidado, nos damos cuenta que ahí hay dos partes, claro. La primera parte es, el Perú es un país asiático. La segunda parte, ¿sabes cuál es? La partícula no, el negativo, el no. Porque yo también puedo decir, es falso que el Perú es un país asiático, ¿o no es cierto? Claro, el Perú no es un país asiático, es como decir, es falso que el Perú es un país asiático. Entonces, el es falso que es una partícula negativa que se está agregando a la proposición el Perú es un país asiático. Por consiguiente, esa expresión es falso que el Perú es un país asiático o, si quieres, el Perú no es un país asiático, no es atómica, no es simple, ya es molecular, porque tiene algo compuesto. Entonces, ¿qué puedes inferir? De que las proposiciones simples, para que sean siempre simples, ¿serán negativas? ¿Tendrán una partícula de negación? No. Y si no son negativas, ¿qué son? Afirmativas, claro. Entonces, una proposición simple es aquella proposición que presenta un mensaje, como ves en la pizarra, tú que eres un chico que ya sabe observar muy bien, un solo mensaje, pero ese mensaje, como lo ves acá, es siempre afirmativo, jamás negativo. Si una proposición dada tuviese una partícula negativa, entonces automáticamente ya no es simple, se vuelve compuesta. ¿Me hago entender? Por ejemplo, a ver si has entendido. Si yo digo, por ejemplo, el oro es un metal, ¿simple o compuesta? Simple. ¿Y si es simple, qué es? ¿Molecular o atómica? Atómica, muy bien. Pero si yo digo, el oro no es un ser vivo. Ahí es, ajá, muy bien, ahí es compuesta, porque tiene la partícula no. Como tiene ya el no, ya se hace compuesta. Ya. Y es molecular, obviamente. ¿Me hago entender? Me hago entender. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, las simples son aquellas proposiciones de las que ya no se pueden dividir más, las que me dan un solo mensaje con un pleno sentido. Y como tal, ese pleno sentido es siempre afirmativo. Entonces, vemos acá estos ejemplos. Aquí vemos esta proposición, las manzanas son frutas. Y esta otra, las manzanas y peras se parecen. En ambos casos hay un solo mensaje. Y en lógica proposicional, a todo este mensaje, a todo este único mensaje,
se le formaliza con P. Todo esto es P. Toda la expresión, toda, porque hay un solo mensaje. En lógica proposicional, para cada mensaje se le pone una variable, una letra, y solo una. ¿Me hago entender? Si el mensaje se repite, o sea, si la proposición molecular, perdón, atómica se repite, entonces la letra se repite también. De tal manera que, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio y en este ejercicio solo hay un mensaje. Y como solo hay un mensaje, entonces en este ejercicio todo esto es P, P sola. Esto es otro ejercicio. En este otro ejercicio, en este otro caso, tenemos un solo mensaje. Y como tenemos un solo mensaje, entonces todo esto es P sola. Profe, pero aquí hay dos. No, hay uno. Hay uno. ¿Por qué hay uno? Porque lo que están diciendo aquí es que se parecen entre sí. O sea, tú no puedes decir las manzanas se parecen, las peras se parecen. O sea, aquí encierra una relación entre sí, entre las manzanas y las peras. Y por ese motivo, este tipo de proposiciones se llaman proposiciones relacionales. En cambio, aquí no hay ninguna relación. Aquí existe la estructura clásica del sujeto y el predicado. Y por ese motivo, este tipo de proposiciones simples se llaman predicativas. Para que te quede más claro, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, Lima es una ciudad, en todo esto, ¿cuántos mensajes hay? Uno, claro, uno, Lima es una ciudad. Entonces, como es un solo mensaje, toda esta expresión es P sola, porque hay un solo mensaje. Es una simple, claro. Pero ¿qué tipo de simple crees que es? ¿Predicativo o relacional? Predicativo, claro. ¿Es una simple o atómica? Predicativo. Ahora, ¿qué tienes? Lima e Ica son ciudades cercanas entre sí. O sea, lo que está diciendo es que esas dos ciudades guardan una relación, que son cercanas entre sí. Y por consiguiente, en toda esta expresión, en todo esto, también hay un solo mensaje. En todo esto grandote, en todo esto, un solo mensaje. Y como en todo esto hay un solo mensaje, entonces todo se formaliza con una variable, en este caso P. ¿Está bien? Y claro está, esta proposición es simple, seguro, seguro. Pero ¿qué simple es? ¿Predicativa o relacional? Es una simple relacional porque establece, como su nombre lo dice, una relación. Pero si yo digo, por ejemplo, como acá, Lima e Ica son ciudades. Si lo analizamos mejor, descubrimos que esta expresión no tiene solamente un mensaje, tiene dos mensajes. A saber, el primero es, Lima es una ciudad. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, Ica es una ciudad. Hay dos mensajes. Entonces, como lo estaba diciendo, el primer mensaje es, Lima es una ciudad. El segundo, Ica es una ciudad. Entonces, como hay dos mensajes, ¿será simple o compuesta? Al haber dos mensajes, es compuesta. Claro, es compuesta. Entonces ya no es simple. Y por tanto, al haber dos mensajes, ¿se formalizará solo con P? No. Al haber dos, uno es P y el otro es la siguiente letra, Q. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se enlazan la P con la Q? A través de esta partícula que sabes que esta partícula significa una I. Es como decir, Lima y Ica son ciudades, pero en español no se habla así, se pone la E. Entonces, como esto representa una I, en lógica la I se formaliza de esta manera, quedando así. ¿Ah? Obviamente, repito y recalco, este tipo de expresiones no son proposiciones simples o atómicas, sino proposiciones compuestas o moleculares. En cambio, estas, que solo tienen un solo mensaje,
si son cada una proposición simple o atómica. En el primer caso es una proposición simple predicativa y en el segundo caso una proposición molecular. Pongamos otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, a ver, Grau es héroe nacional. ¿Simple o compuesto? Simple, claro. Simple. Yo digo, por ejemplo, Miguel Grau es héroe nacional, así como Francisco Bolognesi. Miguel Grau es héroe nacional. ¿Sabes quién fue Miguel Grau, no? Ah, muy bien. Miguel Grau es héroe nacional, así como Francisco Bolognesi. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? 2. Miguel Grau es héroe nacional, sería P, así como es la I. Francisco Bolognesi es héroe nacional, sería Q. Sería P y Q, parecido a esto. ¿Está bien? Claro que si yo digo, por ejemplo, Miguel Grau y Francisco Bolognesi son héroes nacionales, ahí también hay 2 mensajes. Miguel Grau y Francisco Bolognesi son héroes nacionales, hay 2 mensajes, clarísimo. El primero, Miguel Grau es héroe nacional. El segundo, Francisco Bolognesi, es héroe nacional y están enlazados por la I. Por tanto, también seguiría siendo una molecular, una compuesta molecular. Pero, si yo digo, por ejemplo, Miguel Grau y Francisco Bolognesi fueron colegas, implica de que entre ellos ha habido una relación de ser colegas, eran militares. Entonces, como Miguel Grau y Bolognesi fueron colegas entre sí, vamos a decirlo de esa manera, entonces ya no puede ser una proposición molecular, pues, porque hay un solo mensaje. Entonces es una proposición simple, atómica. Y por tanto, toda esa expresión, Miguel Grau y Francisco Bolognesi fueron colegas, todo eso es P sola. ¿Me hago entender? Poco a poco iremos aprendiendo eso, pero por ahora lo dejamos así. Recuerda, profesor, las proposiciones simples son aquellas que tienen un solo mensaje y siempre, siempre, siempre afirmativo. Las simples se pueden clasificar en simples predicativas, en simples relacionales. Y siempre las proposiciones simples se formalizan solo con una variable, puesto que la variable representa el mensaje justamente. Ahora bien, no confundir las proposiciones relacionales, que son aquellas que establecen, como su nombre lo dice, una relación y por tanto solo tienen un solo mensaje, con aquellas proposiciones que no son simples, sino compuestas, porque tienen un enlace y, pero encierran o relacionan 2 mensajes diferentes. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esta primera parte de lo que es la proposición. Miremos por acá. Ten en cuenta que no son proposiciones los enunciados en función expresiva y apelativa, los enunciados abiertos o funciones proposicionales, las descripciones definidas, los sustantivos o nombres propios, los filosofemas, los dichos populares, las pseudoproposiciones y los saludos o expresiones de cortesía. Y recuerda entonces que la proposición está vinculada sobre todo con el lenguaje de la ciencia. Cuando tiene solamente un mensaje, simple o compuesta, simple. Y al ser simple, ¿qué es? ¿Molecular o atómica? Atómica, muy bien. Pero cuando tiene más de un mensaje o es negativa, ya no es simple, sino compuesta. ¿Molecular o atómica? Molecular. Esa es la cuestión. Vamos a ver ahora las proposiciones moleculares, que como ya lo hemos estado comentando, las proposiciones moleculares son aquellas proposiciones compuestas que como tal presentan más de un mensaje y que en ciertos casos pueden también tener partículas negativas. ¿De acuerdo? Ahora, como ves, las moleculares a su vez se clasifican de acuerdo al tipo de operador que va a enlazar a las proposiciones atómicas que constituyen la molecular. Por eso podemos decir de que las proposiciones compuestas o moleculares a su vez se clasifican en las siguientes: conjuntivas, disyuntivas débiles, disyuntivas fuertes, condicionales o hipotéticas, bicondicionales
y también están las proposiciones negativas de las que te estuve hablando hace un momento. No te olvides. Entonces, las proposiciones moleculares son conjuntivas, disyuntivas débiles, disyuntivas fuertes, condicionales, bicondicionales y negativas. Por ejemplo, aquellas proposiciones compuestas que tienen por enlace a la I se llaman conjuntivas. Aquellas que tienen por enlace a la O se llaman disyuntivas. De un rato vemos por qué una se llama débil y otra fuerte. Cuando tiene el enlace sí, entonces es una proposición condicional. Cuando tiene el enlace sí, solo sí, ¿cómo se llama? A ver, bicondicional. Y cuando tiene el enlace no, se llama proposición evidentemente negativa. Entonces vemos por acá a las proposiciones conjuntivas. Como ya te hablé hace un ratito, tú sabes que esta proposición, Perú y Colombia son países, pues aquí hay dos mensajes. A saber, el primero, Perú es un país, y el segundo, Colombia es un país. Y como tienen dos mensajes, es el primero, Perú es un país, el segundo, Colombia es un país. Entonces, estos mensajes se formalizan. Perú es un país, P. Empieza siempre por P. Colombia es un país, Q. Estas dos proposiciones se enlazan con la I. Aquí está el simbolito de la I. Queda así. P y Q. Ahora, pero la I también tiene algunas expresiones sinónimas en nuestra lengua española. Por ejemplo, tienes al pero, además, también, así como, sin embargo, no obstante, aunque, pese a que, a la vez, a pesar de. Perú, además, Colombia son países. Cuadra, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, estudio y trabajo. También puedo decir estudio, pero trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Dos actividades, estudio y trabajo. Si yo digo, por ejemplo, Perú, así como Colombia, son países. Perfecto. Perú, también Colombia, son países. También puedo decir, Perú, a la vez Colombia, son países. Si marca la I, significa una I y es por tanto una proposición conjuntiva. Yo puedo decir, pese a que estuve enfermo, vine a estudiar. ¿Qué estoy diciendo? Estuve enfermo y vine a estudiar. A pesar de que estamos en invierno, hay brillo solar. ¿Qué estoy diciendo? Estamos en invierno y hay brillo solar. Si yo digo, por ejemplo, Rusia es una potencia extranjera, sin embargo, apoya a muchos países latinoamericanos. ¿Qué estoy diciendo? Que Rusia es una potencia extranjera y apoya a muchos países latinoamericanos. Entonces, el sin embargo marca igual que una I. No obstante, perdió, el Perú puede clasificar al Mundial. ¿Qué estoy diciendo? Que Perú perdió y puede clasificar al Mundial. El no obstante es una I, y ni hablar del aunque. Aunque es una I. Estudio aunque trabajo. También marca una I. Entonces, profesor, hay que tener bastante atención con ese tipo de expresiones que son en español, palabras en español, que pueden ser reemplazadas por el operador I. Ahora, tenemos ahora las disyuntivas. Como ves, como es conocido, es seguro, las disyuntivas son aquellas proposiciones que se enlazan con la partícula O. Ahora, algunas son proposiciones débiles y las otras son proposiciones fuertes. De una vez vamos a formalizarlo para hacer este asunto bastante más rápido. Entonces acá tienes que acá hay dos mensajes, claro está. El primero, Albert Einstein es matemático. El segundo, Albert Einstein es físico. Entonces, tengo la primera, P. Albert Einstein es matemático, P. Albert Einstein es físico, Q. ¿De acuerdo?
Y acá también. Albert Einstein está vivo. Entonces, todo esto, profesor, todo esto es una proposición y esta otra representa a la otra proposición simple. Einstein está muerto, la otra proposición simple, ¿no es cierto? Es como que hay dos mensajes, entonces, ¿cómo se formaliza? Einstein está vivo, P, ¿no es cierto o no? P. Einstein está muerto, Q. ¿Está bien? Ahora, pero aquí hay un detalle, profesor. Te das cuenta que la primera proposición se denomina disyuntiva débil, también llamada inclusiva. La segunda proposición se llama disyuntiva fuerte o también llamada exclusiva. Ahora, ¿pero por qué esa diferencia? Primero vamos con los símbolos. Como es débil, el símbolo de una proposición disyuntiva débil es así. El símbolo de una proposición disyuntiva fuerte es así. Así. O también, como se ve en algunos textos, el triangulito. ¿Está bien? Ese es el símbolo de la disyuntiva fuerte. Ahora, pero todavía no hemos visto por qué una proposición es disyuntiva débil y por qué la otra proposición es fuerte. Creo que es muy obvio, ¿no? No sé si te puedes percatar por qué una es débil y otra es fuerte. ¿A qué se debe? Es clarísimo, pues, ¿no? Creo que no hay mucho que decir acá. Es que, profesor, una persona, en este caso de Albert Einstein, puede ser matemático y físico a la vez, ¿o no? Matemático y físico a la vez. Pero nadie en este mundo puede estar vivo y muerto a la vez. Lo que significa entonces que en una proposición disyuntiva débil se permite las dos alternativas. ¿Me hago entender? En cambio, en una disyuntiva fuerte, solo se permite que seleccionemos una alternativa negando a la otra. Para hacerlo más simple, cuando se pueden los dos, es débil, inclusiva. Pero cuando se puede una nomás, es fuerte o exclusiva. ¿De acuerdo? Ya, entonces, yo te pongo ejemplos, a ver qué tal nos va, para ver si has entendido. Si yo digo, por ejemplo, ¿es lunes o martes? ¿Es disyuntiva débil o fuerte? Recuerda que débil es cuando se pueden los dos y fuerte cuando se puede un hito. Entonces, yo digo, ¿es lunes o martes? ¿Débil o fuerte? ¿Vamos? Claro, profe, ¿es lunes o martes? Es una disyuntiva fuerte, porque no puede ser los dos a la vez, pues. Estamos en el 2019 o en el 2020. ¿Débil o fuerte? A ver, disyuntiva fuerte, porque solo se puede estar en un solo año, o 2019 o 2020, ¿cierto? Esa es la idea. Yo digo, por ejemplo, te informo que tu amigo está en este salón o en el salón de al frente. A ver, vamos a ver. Tu amigo está en este salón o en el salón de al frente. Esa O es una disyuntiva fuerte o débil, ¿vamos? Muy bien, es una disyuntiva fuerte, porque solo puede ser en un solo lugar. Él es economista y profesor. Es una conjuntiva, seguro. Pero si yo digo, él es economista o profesor, disyuntiva. ¿Pero qué disyuntiva es? ¿Débil o fuerte? Es débil, porque él puede tener dos profesiones, pues ese es el asunto. Martín Vizcarra es presidente del Perú o ciudadano peruano. Martín Vizcarra es presidente del Perú o ciudadano peruano. ¿Débil o fuerte? ¿Vamos? Débil, inclusiva, porque incluye a los dos, porque Martín Vizcarra puede ser presidente, como le es presidente, y a la vez ciudadano peruano. Entonces es débil, pues profe, cuando se puede los dos es débil. O sea, ¿juego fútbol o me divierto? ¿Débil o fuerte? A ver, ¿juego fútbol o me divierto? ¿Débil o fuerte? ¿Vamos? ¿Juego fútbol o me divierto? Es una proposición disyuntiva débil, porque se pueden los dos. Efectivamente, efectivamente. ¿Canto o bailo? Vamos. ¿Canto o bailo? ¿Canto o bailo es débil, porque se pueden los dos? Te vas a almorzar, te vas a un restaurante acá del Perú, te vas a un menú, ¿cierto? Entonces te vas a hacer, deme señorita por favor la carta para almorzar. Y te dice la chica, o si no, ves en la carta sobre todo, dice, ¿no?
Todo, los segundos, ¿no? Todo con ensalada o sopa. Así se pone, ¿no? El menú, te vas a comer. Dices, ¿es ensalada o sopa? Esa O de ensalada o sopa que nos dicen las personas que nos atienden en los restaurantes, ensalada o sopa, ¿no? O entrada, ¿no? Entrada o sopa, ¿no? Entrada o sopa. Esa O es débil o fuerte. Es fuerte, profe, es fuerte. Entrada o sopa, porque te están diciendo que solo tienes que seleccionar uno y nada más que uno. Esa es la cuestión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces que quede claro, profesor, cuando tú puedes establecer los dos a la vez, es una disyuntiva débil. Pero cuando tú seleccionas solamente a uno y desprecias al otro, es una disyuntiva fuerte. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Bien. Entonces, que quede claro el asunto de las disyuntivas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las denominadas proposiciones condicionales o también llamadas proposiciones hipotéticas. Como ves aquí en la pizarra, las condicionales o hipotéticas son aquellas proposiciones que tienen el enlace sí entonces, ¿de acuerdo? Sí entonces. Ahora, estas condicionales, como también puedes ver, presentan dos partes bastante diferenciadas, el antecedente y el consecuente. En regla general, en términos generales, el antecedente es la partícula, la parte que está entre el sí y el entonces. Lo que va después del entonces es el consecuente. ¿De acuerdo? Ahora bien, acá hay una cuestión que siempre es bueno tener en cuenta. Vamos a ir de frente a la práctica para dar cuenta de eso, ¿ya? Por ejemplo, si es agua, entonces hierve a 100 grados. Es agua, claramente es P, hierve a 100 grados, el consecuente, estoy formalizándolo, y obviamente el consecuente es Q. Entonces, el entonces se formaliza con la famosa flechita que de seguro alguna vez tú has visto, ¿ya? Ahora, pero comparemos esta formalización con la formalización que voy a hacer de esta proposición, que es bastante similar, ¿no? Es más, si te das cuenta, el mensaje es el mismo, ¿no? Solo que como quien dice está al revés o algo por el estilo, ¿no? Porque en este caso vemos que el antecedente está al final y el consecuente está primero. Ahora, ¿qué sucede cuando el consecuente está primero y el antecedente está al final? Por regla, cuando se formaliza una proposición condicional, siempre, en todos los casos, se pone en primer lugar al antecedente. Entonces, si para formalizar debo poner en primer lugar al antecedente, es obvio que esta expresión tengo que ordenarla, ¿no es cierto o no? Ordenarla, arreglarla un poquito, para que el antecedente esté primero, profe. Voy a formalizar en primer lugar. Hierve a 100, ahora sería P, ¿no es cierto? Es agua, sería Q. De tal manera que como el antecedente está al final y yo para formalizar debo de poner al antecedente primero, esta Q, que es el que representa el antecedente, va primero. Y como el consecuente tiene que ir al final, entonces acá pongo la P. De tal manera que va a quedar así, de este modo. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Va a quedar de este modo. Ahí está. ¿Está bien o no? Ese es el asunto. Ahora, podemos presentar esto de una manera, si quieres, un poquito más mecánica, vale la pena, al menos por acá sí. Veamos, mira, ve. Tú tienes la partícula entonces, ¿ya? Este entonces puede ser reemplazado con ese tipo de expresiones.
Por tanto, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, por ende, por ello, luego. Es más, sería excelente que lo digas. ¿Qué dice acá? Claro. ¿Qué más? Tú ves estas palabras en medio de dos proposiciones atómicas. Sin dudar es P, entonces Q y se acabó. Pero ahora tú tienes este chiquitín, el sí en medio, en medio, en medio, en medio. Y tienes, o puedes tener estas expresiones. Lo voy a leer. Porque junto, sin tilde, porque junto sin tilde, ya que, dado que, puesto que, debido a que, pues. Tú ves estas palabras en medio. A ver, ¿qué dice acá? Habla. Tú ves estas palabras en medio, como acá, no adelanta, en medio y automáticamente ¡plac! Lo cambias de lugar. Por ese motivo, algunos textos de lógica, algunos lógicos, llaman a este tipo de proposiciones que estoy señalando acá con mi mano condicionales inversas, entendiéndose que las condicionales directas son aquellas que no tienes por qué invertir nada. ¿De acuerdo? Veamos algún caso, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, si es invierno, por tanto, lloverá. Si es invierno, por tanto, lloverá. Tú te das cuenta que el por tanto está en medio. Y como está en medio es P, entonces Q, y se acabó el asunto. No hay nada que decir ahí. ¿Me hago entender? Ahora, pero si yo digo, es invierno, por tanto, lloverá, sigue estando el por tanto en medio. También P, entonces Q. Si yo digo, si es invierno, de ahí que lloverá, también es P, entonces Q. Si yo digo, es invierno, luego lloverá, P, entonces Q. Pero si ahora yo digo, lloverá porque es invierno, lloverá porque es invierno, te das cuenta que el porque está en medio. Y como el porque está en medio, lloverá porque es invierno, entonces ahí sí tienes que moverlo. Y sería Q, entonces P. Lloverá porque es invierno. Lloverá P. Es invierno, Q. Pero como es invierno es el antecedente, se cambia el lugar. Y por esa razón, profe, alguien puede decir, profe, pero ¿cómo yo puedo saber cuándo el antecedente está al final o al principio? ¿Sabes cómo? Con estos enlaces, te lo estoy diciendo. Tú ves estos enlaces que están acá, se entiende que lo que viene después es el antecedente y por consiguiente tienes que cambiar el lugar. ¿Me hago entender o no? No te olvides de este tipo de condicionales que se llaman justamente así, condicionales inversos. ¿De acuerdo? Y estas condicionales se llaman condicionales directas. ¿Listo? Entonces vamos a repasar hasta acá. Entonces, hemos estado viendo que las proposiciones compuestas o moleculares son aquellas proposiciones que presentan más de un mensaje. Además, son proposiciones que pueden ser negativas. Pueden ser negativas. Ahora, dentro de las compuestas o moleculares están las conjuntivas, que tienen el enlace I, se formaliza de esta manera, y que también puede tener expresiones sinónimas. Pero, ¿qué más? A ver qué dice acá. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Habla. Muy bien. ¿Qué más? A ver, muy bien. ¿Qué más? Excelente. Ajá. A ver. Aunque, claro. Pese a que, a la vez, a pesar de. También están las disyuntivas, que son las os,
pero algunas son débiles, otras son fuertes. Recuerda ver cuál es una disyuntiva inclusiva, la que incluye. ¿La débil o fuerte? La débil. Exclusiva, fuerte. ¿Y cuándo es exclusiva? Cuando se puede, una. ¿Está vivo o muerto? Una solo. Ahora, pero cuando se puede los dos, es débil o inclusiva. ¿De acuerdo? No te olvides. Y también están las condicionales, también llamadas hipotéticas, que se representan por el enlace sí, entonces. Y no te olvides, los condicionales son aquellas proposiciones que tienen esas dos partes bien famosas. ¿Cuáles son? Antecedente y consecuente. Cuando tú tienes estas palabras, a ver qué dice acá. ¿Qué dice acá? Habla. Muy bien. ¿Qué más? Lo pones en medio esto, está en medio esto, y tú P entonces Q y no mueves nada. Y estas, ¿cómo se llaman? Condicionales, directas o inversas. Directas. Pero cuando tú tienes un, ¿qué dice acá? ¿Qué más? Claro, tienes en medio, ¿qué haces tú? Le cambias de lugar. ¿Y estas cómo se llaman? ¿Condicionales de qué tipo? ¿Directas o inversas? Muy bien, condicionales inversas. Veamos ahora las proposiciones bicondicionales y también las negativas. Acá ponemos un ejemplo. A ver, bicondicionales. Hay movimiento sí, solo sí. Hay materia. Es una proposición bicondicional. De seguro habrás sabido, habrás conocido que las bicondicionales son aquellas proposiciones que se enlazan con el nexo sí, solo sí. También tiene sinónimos. El sí, solo sí también puede ser representado por la expresión cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, sí, solamente sí, sin tilde, ¿de acuerdo o no? Es un sí condicional. En este caso es una bicondicional porque es una doble condición. Es como que ambas partes se necesitaran, ¿no? Es una bicondicional, ¿de acuerdo? Entonces voy a formalizar esta bicondicional entendiéndose que hay movimiento y hay materia. Son las proposiciones atómicas que constituyen esta molecular. Hay movimiento P, hay materia Q, y el sí solo sí queda con este símbolo que es uno de los más famosos de la lógica. ¿No es cierto? Ahí están las bicondicionales. Ahora tenemos las proposiciones negativas. Las negativas son aquellas que tienen la partícula no, como le hemos estado comentando hace un momento, ¿no? Entonces, acá tienes el no, el es falso que es un equivalente al no, pero también la partícula negativa no tiene otros sinónimos aparte del es falso que. Como ves acá, tienes el no es cierto que, no es verdad que, no es el caso que, carece de, también el prefijo in, como vamos a ver en un ratito. Pero empezamos a formalizar. Entonces resulta que Perú no es una ciudad. Se entiende que la proposición atómica es Perú es una ciudad. Entonces, esta proposición atómica, Perú es una ciudad, sería P. Pero como tiene esta partícula negativa, quedaría así, ¿no? Negación de P. Y como lo sabes, esta expresión proposicional es igual a esta. Es falso que Perú es una ciudad, Perú no es una ciudad. Ah, lo mismo. Entonces, Perú es una ciudad. Toda esta proposición atómica, como ya de seguro lo sabemos, es P. Es falso que, ahí está la negativa. ¿De acuerdo? Facilito, ¿sí o no? Facilito. Muy bien. Ahora, en este caso hay que tener mucho cuidado. Es falso que 3 más 2 es igual a 6 y 7 más 4 es igual a 89. Es importante que cuando formalicemos, empleemos bien el lenguaje e intentemos hacer todo lo posible por comprender el mensaje que nos están diciendo. Entonces nos están diciendo en este caso que es falso que toda la expresión, ¿no? Es falso que 3 más 2 es igual a 6 y 7 más 4 igual a 89. Entonces tenemos que afirmar que es falso toda la expresión. ¿No es cierto? Toda la expresión es falsa. Y ahí está justamente el uso de los signos de agrupación, en este caso el paréntesis. Ahora, claro,
Dentro del paréntesis está toda esta proposición, que en realidad son dos proposiciones atómicas. La primera, 3 más 2, 6. Claro que esto, profesor. Y esta es la segunda, 7 más 4, 89. 3 más 2, 6. P. 7 más 4, 89. Q. I. Ahí está. Entonces es clarísimo que la fórmula resultante queda así. Muchas veces algunos autores llaman a este tipo de formalización propio de una negativa compuesta, porque afecta esta negativa a una proposición compuesta, y ese tipo de negativas se les llama negativas simples, ¿ya? Muy bien. Como ya sabes, esta negativa también tiene equivalentes. Y un equivalente bien curioso es el carece de, ¿no? O el in. Por ejemplo, cuando uno dice, Fernando es infiel. Fernando es infiel, uno puede decir, Fernando no es fiel. Entonces, en la expresión proposicional, Fernando no es fiel, es negación de P, negación de P. También Fernando es infiel, el in, ¿no es cierto? Este prefijo negativo in es como el no, también es negación de P. ¿Listo? Luisa es descortés. El des también es una partícula negativa, es un prefijo negativo, es como el in. Entonces, Luisa es descortés. Es como decir, Luisa no es cortés. Entonces, Luisa es descortés, como el des es negativa, quedaría negación de P. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta estas partículas negativas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto el asunto de las proposiciones. Ahora vamos a revisar, vean por acá, estos ejercicios. ¿Ya? Vean por acá. Dos o más suficientes, porque más adelante vamos a ver otros más. Por ejemplo, tengo la proposición, Marte no es un planeta porque carece de luz propia, pero le puse luz para abreviar el asunto. Entonces vamos a formalizar rápidamente este tipo de expresiones. Marte no es un planeta porque carece de luz. ¿Se entiende, profesor, que Marte es un planeta? Aquí hay un mensaje, ¿cierto o no? Entonces, Marte es un planeta, sería, profesor, P, ¿o no es así? P. Pero tiene la partícula negativa, entonces sería negación de P. Marte no es un planeta. Ahora, luego tenemos el porque, ¿no es cierto? Esta partícula condicional, que de un ratito lo vamos a ver. Y también tenemos la siguiente proposición, la proposición de que Marte carece de luz. Toda esta proposición, Marte carece de luz, ya sería otro mensaje y por consiguiente le corresponde otra variable, en este caso Q. Al final, pasándolo un poco a limpio, como de seguro lo entenderás, va a quedar así, ¿no? Negación de P, porque carece de luz, sería pues Q. ¿No es cierto? Ya le hemos pasado a limpio, está, ¿no? Negación de P, ahí está. Porque, ahí está, Q. ¿Listo? Y como de seguro ya lo sabes, porque tú eres un muchacho que estudia, que toma atención y que toma nota del que el profesor habla, tú sabes que existen unas partículas, unas palabras, que cuando están en medio de dos proposiciones atómicas hay que cambiarlas de lugar. ¿Te acuerdas de las condicionales inversas? Sí, porque, ya que, ¿qué más? Dado que, ¿qué más? Puesto que, debido a que, pues. Cuando tú veas estas palabras en medio, tú tienes que cambiar de lugar las dos partículas que están alrededor, al costado. Entonces tú tienes un porque que está en medio. Entonces, cuando el porque está en medio, esta parte siempre va por aquí, con todo así, y esta parte para acá.
No se cambia de signo, solo se traslada. Eso es todo. Trasladar nada más. Cambiar de lugar. Y nada más, luego ponemos la flecha condicional, porque es un por, que es una condicional inversa, y queda así, ¿no? Q, entonces, negación de P. ¿De acuerdo? Fácil, más o menos, ¿no? Vamos a ver este otro ejercicio. A ver, siempre con calma, con cuidado, la idea es que tú puedas aprender con claridad. A ver, es de día si sale el sol, ya que si sale el sol, entonces no es de noche. Un poquito más complejo, pero también lo puedes hacer. Mira, yo te recomiendo algo, ¿ya? Siempre respeta muchísimo los signos de puntuación, ¿ya? Es de día si sale el sol, punto seguido, dice acá, ya que si sale el sol, entonces no es de noche. Como tú ves, este punto seguido me marca algo. Este punto seguido es como que una partícula que indica que la proposición entera se va a dividir en dos, ¿no? Se va a partir en dos. Entonces, esta es una parte, y acá le pongo paréntesis justamente que me permite agrupar, y lo que está después del ya que vendría a ser la otra parte. ¿De acuerdo? De tal modo que el ya que me va a quedar como aquel enlace de estos dos pedacitos. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es formalizar este pedacito por un lado y luego este otro pedacito por otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos con esta parte. Es de día si sale el sol. Muy bien. Sabemos, ya creo que para ti es bastante claro, que es de día es P, ¿cierto? P. Sale el sol es Q. Y tienes un sí que está en medio, muy similar al porque. Y recuerda que sí, porque, ¿qué más será? Dado que, puesto que, debido a que, pues, cuando esté en medio, ya sabes lo que hay que hacer cuando el sí esté en medio. Ojo, cuando esté en medio, no adelante, en medio. Cuando esté en medio, cambias. Q por acá, P por acá y la flechita condicional que queda así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya quedó eso. Entonces es todo. O sea, esa parte ya está formalizado. Los paréntesis, si quieres, lo bajo para que quede más clarito. Ahora vamos con la parte de la derecha. Veamos. Dice, si sale el sol, o sea, nos olvidamos de todo y solamente vamos a formalizar esto, nada más. Si sale el sol, entonces no es de noche. Ahora, tú te das cuenta que aquí hay una parte, ¿no? Sale el sol, ese es lo primero. El primer mensaje, digámoslo así, ¿no? El segundo, no es de noche. Claro, la negativa, ¿no es cierto? No es de noche. Entonces, sale el sol, también se repite acá. Y como sale el sol es Q, entonces como el mensaje es el mismo, la variable, la letra, también es la misma. Entonces, esto es Q. Ahora, entonces no es de noche. Si te percatas, es de noche, es una proposición atómica que no se repite, es una información nueva. O sea, no tiene nada que ver con P ni con Q. Como es una información nueva, es obvio que le corresponde otra variable más, una variable nueva. Entonces ponemos la variable R. Pero como dice que no es de noche, evidentemente esta negación afecta a la proposición es de noche. Sería negación de R. ¿De acuerdo? Entonces, pasando un poco a limpio acá, quedaría así, ¿no? Si sale el sol, o sea, Q, ¿no es cierto o no? Entonces, no es de noche. No es de noche. Ahora, tienes el entonces, profe, no se olvide. Claro, no me olvido del entonces. Falta el entonces. Pero el entonces es la de la condicional directa. O sea, el entonces no tienes por qué cambiarlo de lugar. El entonces, al estar en medio, queda en medio nomás. No se cambia de lugar, queda así. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, al final, ponemos paréntesis para que quede bonito. Y de esa manera la proposición ya se está formalizando cada vez más. Entonces va a quedar así, ¿no? Esta fórmula, el ya que aún no lo hemos tocado, el ya que y esta fórmula.
Entonces, si quiero lo hacemos rapidito. Lo hacemos rapidito. De esta manera que quedamos así, ¿no? Q, entonces, P, ya que Q, entonces, negación de R. ¿No es cierto? Ahí está, el ya que está ahí. Ahora, y como ya lo sabes, cuando el ya que está en medio, indica una condicional inversa. Entonces, esta parte va acá y esta parte va acá. Entonces, quedaría así. Q, entonces, negación de R, ya lo pasé, y esta parte para acá, ¿no? Q, entonces, P, unidas por el conector yaque. ¿Listo? Quedaría así. Bien, entonces quedó así. Date cuenta, ¿no? Es de día, si sale el sol, le cambié de lugar, ¿sí o no? El 100 medio. Recuerda que como estaba el punto acá, le pongo paréntesis. Entonces, esta parte de la izquierda quedó formalizada así. Ahora vamos con el de la derecha, ¿no? Sale el sol, como es lo mismo que está acá, es la misma variable, Q. Entonces, no es de noche, Q, entonces negación de R. Q, entonces negación de R. Pero como el entonces está en medio, no se cambia de lugar para nada. Es directo más. Al final queda esta fórmula, que es esta otra fórmula, que es esta, y ambas están unidas con un yaque. Pero como el yaque es una condicional inversa, ¿te acuerdas? Ya que, porque, dado que, puesto que, debido a que, pues, entonces automáticamente hay que aplicar la regla. ¿Va? Todo lo que está atrás del yaque va al final. Y todo lo que está al final del yaque va para acá, siempre. Sin cambiar de signo, sin cambiarle nada. Solamente es desplazarla, cruzarla. Y al final la formalización queda de esta manera. Entonces, hemos estado comentando hoy, chicos, algunos temas con respecto a la lógica proposicional. Hemos visto, chicos, que la lógica proposicional es aquella rama de la lógica formal que se encarga de analizar la inferencia a través de relacionar las proposiciones con los famosos enlaces que hemos trabajado, la I, la O, el condicional, el bicondicional y la negación. De tal manera que siempre es importante dar cuenta de lo que es una proposición. Recuerda que la proposición para la lógica proposicional formal es el significado de un enunciado aseverativo que presenta valor veritativo. Puede ser verdadero o falso. Recuerda también que no toda expresión lingüística es una proposición. Justamente las proposiciones son enunciados aseverativos, aseveran algo, afirman o niegan algo. No tiene que ver nada con deseos, ni también tiene que ver con dudas. Además, las proposiciones no son fórmulas o enunciados abiertos. Las proposiciones no tienen nada que ver con saludos, ni con órdenes, ni con expresiones emotivas, ni tampoco con las pseudoproposiciones, las frases filosóficas, las descripciones definidas o las frases célebres. Las proposiciones son enunciados que expresan de un otro modo contenidos científicos, contenidos informativos, contenidos que pueden ser determinados su verdad o falsedad. Las proposiciones se clasifican en proposiciones simples, aquellas que tienen un mensaje y siempre afirmativo, pero también proposiciones compuestas que tienen más de un mensaje y también pueden ser negativos. Proposiciones simples, por ejemplo, las simples predicativas, pero también están las simples relacionales. Simple predicativa, Miguel Grau es héroe nacional. Simple relacional, Miguel Grau y Francisco Bolognesi fueron colegas. Las proposiciones compuestas o moleculares a su vez se componen en proposiciones conjuntivas, aquellas que tienen una I, disyuntivas, aquellas que tienen una O, y recuerda que las disyuntivas pueden ser débiles o fuertes. Débiles cuando se pueden los dos, canto o bailo, por ejemplo, es débil, débil o inclusiva. También están las disyuntivas fuertes o exclusivas, que son aquellas que tienen solamente una posibilidad, ¿no? Es cuando uno dice, por ejemplo, es lunes o martes, aunque también las disyuntivas exclusivas presentan la OO para dar mayor énfasis. Puedo decir, o es lunes o es martes. O quizás una persona puede decir,
o vamos a la playa o vamos al parque. Entonces está enfatizando que solamente hay que seleccionar uno. También están los condicionales y recuerda, el condicional cuando está el entonces, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, luego, ahí no hay por qué cambiar nada, es solamente P, entonces Q y se acabó el asunto. Recuerda que primero se formaliza el antecedente y luego el consecuente. Y luego, pero también tenemos las condicionales inversas, que son aquellas que tienen unas partículas muy especiales y conocidas. Porque, ya que, dado que, puesto que, debido a que, pues y el sí sin tilde. Cuando esas palabras están en medio, ¿tú qué haces? Le cambias de lugar, ¿cierto? Y le pones la flechita, claro está. También están las bicondicionales, que se llaman las famosas sí, solo sí, como lo ves acá justamente. Y también tenemos las negativas. Y recuerda que las negativas hay que tener muy en cuenta ciertas palabras como el carece, ¿cierto o no? Carece. Y como, profesor, la partícula negativa in. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Marte no es un planeta porque carece de luz. Obviamente, al decir que carece de luz, estamos diciendo, miren por acá, a ver por acá, que Marte no tiene luz. Este carece tiene que ver con la negativa. ¿Ah? El carece tiene que ver con la negativa, no tiene luz. Entonces quedaría negación de P porque negación de Q. Porque carece de luz, que no tiene luz. Entonces al final va a quedar negativa de Q, entonces negativa de P. Teniendo en cuenta la expresión carece como una partícula, una expresión que nos indica la negación. ¿Está bien? La persona está enferma porque carece de salud. La persona está enferma porque no tiene salud. Y recuerda que al estar el porque, sabes que lo tienes que invertir. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Teniendo en cuenta todo esto, hasta aquí sería el tema de hoy. Cuídense bastante y nos vemos en una nueva oportunidad.